mayor a la que hay ahora, que es muy poca. Tenemos un programa de televisión porque actualmente los medios de comunicación demuestran una visión negativa de la juventud. Y en realidad la juventud participa y hace cosas positivas. Muy importante el hecho de que exista diversidad de medios y de que no esté en manos de unos pocos, da que esta misma gente es la que se vio beneficiada en la época de la dictadura. El futuro llegó hace rato. Todo un palo, ya lo ves. Veámoslo un poco con tus ojos. El futuro ya llegó. Yo voy en tren, no tengo dónde ir. Algo me late y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue allí, ¿qué podría ser peor? Eso no me arregla. Buenas noches, bienvenidos. Como nunca hace falta la ley de medios y a eso nos vamos a abocar en nuestro programa. Con un testimonio de Leopoldo Moró que seguramente hará historia en esta discusión. Porque va a contar de qué manera el doctor Raúl Alfonsín, el radicalismo, pensó en una ley de medios. Estaba a punto de ser llevada adelante y nos contará la historia de cómo se frustró cuando Menem le ganó la interna a Cafiero. Testimonio de lo más valioso que hemos podido aportar en nuestro programa, sobre todo en cuanto a la discusión por la ley de medios. También vamos a hablar de una solicitada muy especial, de personas muy importantes de la vida social en la Argentina, que yo pensé era un reproche porque no se respetan los concursos de jueces que han hecho enormes sacrificios para llegar a esa condición, pasando por etapas muy criteriosas y muy valiosas en la selección de jueces y que han sido rechazados de una manera que solamente se puede entender cuando el grupo Clarín mete la mano. Pero, lamentablemente, de lo que estaban hablando era de la Cámara Civil y Comercial, que en estos momentos tiene un olor que impide pasar cerca de tribunales, por lo que allí se ha cocinado, de lo que también nos vamos a ocupar en este programa. Y el tercer motivo por el que pensamos la ley de medios es necesario que salga y que llegue de una buena vez el 7 de diciembre, es porque si no, Manieto, el grupo Clarín, va a hacer matar a uno de nosotros. Estamos hablando de los periodistas. Una cosa es que en las miserias normales de seres humanos, de quien les habla, de tantos otros, de vez en cuando nos pasemos factura de qué lado estamos, por qué nos peleamos. Pero otra cosa muy distinta es que Manieto y el grupo Clarín le tiren todo el peso que tienen como posición periodística ampliamente dominante al resto de los periodistas, a los que ganan millones y a los que ganan salarios simplemente. A uno de nosotros van a matar. ¿Por qué? ¿Cómo lo consiguen? Vamos a hacer un recorrido que empieza para nosotros la semana pasada, cuando desbrozamos, y al mismo tiempo puede decirse, destrozamos lo que era uno de los spots mentirosos de Clarín. El Grupo Clarín es un diario que empezó de cero, compitiendo con los líderes, y tuvo la impertinencia de crecer. Tuvimos la impertinencia de crecer. No hay ninguna mención a Papel Prensa, a cómo se quedaron con Papel Prensa, a lo que hicieron desde haberse quedado con Papel Prensa con el resto de los diarios. La Nación, Clarín y La Razón son socios del gobierno de este y del anterior, y del que va a venir en Papel Prensa, una empresa que vos sabés bien que fue curiosamente, entre comillas, adquirida, en el caso de Crónica. El papel que recibimos es la quinta parte del que realmente nos hace falta. ¿Qué es lo que determinó que Manieto saliera
a jugar en la mitad de la cancha, que es lo que no le satisface de todo el cinismo que quienes le representan han tirado sobre la opinión pública en todos estos días. Fue lo que dijimos inmediatamente y como tantas veces la represalia. Lo que hicieron fue tomar una parte de una larga frase que había dicho quien les habla en Radio Continental, la segmentaron, que ustedes saben es una manera de mentir, y la pusieron al aire en el principal noticiero de Mañeto de esta manera. Además de funcionarios y dirigentes K, también hablaron periodistas militantes del modelo. El relator oficialista Víctor Hugo Morales hizo punta en su programa de radio. Lo que hay que hacer con lo de anoche es juntar otros cuantos millones para las elecciones de octubre del año que viene y más millones todavía para las de 2015. Y Sanz acabó. Parece que estoy diciendo que el oficialismo tiene que hacer eso y se terminó con la marcha. Sin dar la cara, por supuesto. Mañeto tiene lo que no tenemos nosotros. Yo tengo que poner mi cara aquí. Mañeto no, lo hace desde atrás. El otro día fue casi un milagro que apareciera y todo el mundo se pregunta qué pasó. ¿Por qué? Apareció de pronto como un fantasma Mañeto. La frase que verdaderamente había dicho es mucho más explicativa y por supuesto no tiene el contenido que ellos quisieron darle, y es esta. Porque finalmente la notable demostración del sector político que está contra el gobierno es una parte, son muchísimos más. Podrían poner gente de aquí hasta Rosario, toda la ruta 9 cubierta de gente, en realidad. Son millones de personas las que están en contra del gobierno. También es verdad, son millones, unos cuantos más, los que están a favor. Y ese es el lío y esa es la democracia. Lo que hay que hacer con lo de anoche es juntar otros cuantos millones para las elecciones de octubre del año que viene y más millones todavía para las de 2015. Y Sanz acabó. Van a salir a protestar los que ayer se quedaron en su casa. Porque los que ayer salieron, lo sepan o no, piden Fondo Monetario Internacional, endeudamiento, importaciones, a rajatabla, y los otros piden pleno empleo, todo lo que se pueda en materia de empleo, soberanía económica, etcétera. Ahí de lo que hablaba es de millones de votos, pero Mañeto pone en boca de sus periodistas, de su noticiero, millones de pesos. ¿Cuál es el cóctel que tiene en su cabeza alguno de los manifestantes, por lo menos que salieron el otro día, y muchísima gente? Periodista que piensa distinto. Ya no nos gusta que alguien piense distinto. Oficialista. No es así. Podría dar muchas pruebas, pero supongamos que es así. Finalmente todos tenemos un corazón y quizás se pueda tener alguna idea favorable, como tantas negativas, respecto a un gobierno. Pero esa persona que piensa distinto y que además es oficialista, gana millones. Es una porquería de tipo. Todos los periodistas ganamos millones por eso, porque estamos comprados, dice Mañeto, es que hacemos y decimos lo que hacemos. ¿Qué hace una persona que ve a un periodista y sabe que ese periodista está ganando millones y que encima le está mintiendo, como le dice Mañeto? Va, lo golpea. Los puños que se vieron el otro día son los puños del Grupo Clarín. Las agresiones que sufrimos los periodistas, que pueden ser muchísimo más graves un día de estos, y por eso le decimos a Mañeto, pare un poquito la mano, afloje, nos van a matar en serio. Usted porque está atrás de cortinados, aparece allá lejos en Montevideo, pero nosotros andamos por la calle, estamos dando la cara, todo el día. No nos detenemos en nuestra vida. Entonces, pare un poquitito con lo de millones, porque ¿cómo completaron el informe de Telenoche? Poniendo en boca de una persona un corte en el que hablaba de los millones que ganamos. Me indigna que me maltraten públicamente, y ustedes, y desde el Estado, cuando ayer me trataron de tilingo. Siempre me tratan de cipayo. ¿Quién lo trató de tilingo? El relato oficial. De eso vos sabés muy bien. Vos sos compañera de Víctor Hugo. Deberías contarnos a todos cuánto te paga Víctor Hugo y cuánto te pagamos nosotros, que sabemos que son sueldos millonarios. Telenoche, Canal 13, Mañeto. Firmaron. Ganamos millones. Somos despreciables. A un ser despreciable le va a pasar lo que le ocurre a los periodistas, a los que estaban allí teniendo que cumplir con su trabajo. Curioso, le pasó hasta uno de Canal 13, pero como no le servía el discurso, no lo han dicho, han escamoteado que uno de ellos, en el revoleo del enojo que tenían con los periodistas que ganamos millones,
los mobileros que estaban allí, dicen que ganaban millones, también le pegaron a uno de ellos. Vamos a poner unas imágenes que tienen más de 20 años y vamos a hacer un recorrido para preguntarle a Mañeto, ¿cuánto cree que me pagaban para decir esto hace más de 20 años? 1991, en realidad ya había algo de 1989, 88, en 1992, 93, 94, decíamos lo mismo que ahora, exactamente. No a los multimedios, no a las posiciones dominantes, no a la mentira de quienes son los que digitan lo que hay para decir. En todos estos años, 1991, 1992, millones hubiéramos ganado si en ese momento nos hubiésemos callado y hubiésemos permitido que nos comprase Mañeto. Que no hubiera sido quizás una mala idea porque no le va mal a quienes están con él. Le están negando a la gente el derecho a la información, no se puede amar al periodismo y ser parte de la inmundicia. Una queja ahí, en alguna de las luchas uno se quedaba solo, estábamos bastante solos en esa época, ¿cómo no íbamos a celebrar que hubiese un gobierno que una vez tuviese el coraje, aunque haya tenido complicidades antes, el coraje de confrontar con ellos? De estas notas, para no cansarlo, les digo, podemos poner decenas y decenas en el aire. Desde 1989 en adelante, Mañeto. Pero ¿qué es lo que se consigue? Que haya desprecio por los periodistas, por los que ganan millones. Entonces ocurre lo que el otro día en la marcha. ¿Qué te pasa? ¡Corro! ¿Qué te pasa? ¡Corro! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te estás? Estamos... ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Bueno, seguimos acá recibiendo un poco de agresiones. Estábamos solos, nosotros tranquilos. Bueno, nosotros... ¿Cuánto te ponen? Escúchame. No, me acaba de robar la billetera el señor. ¿Le gusta? ¿Tu culo? Sí. Me lo morfé. Nos acaban de tirar cerveza, nos llenaron de cerveza, nos tiraron, escupieron, nos pegaron cuando estábamos haciendo un copete y ni siquiera le estamos preguntando nada a nadie. ¡Autoritaria! La verdad es que trato de hilvanar alguna frase, pero es tan grande el griterío cuando la gente empezó a ver que estamos saliendo al aire en vivo, que no podemos... Bueno, nos están gritando mentirosos en este momento. Los chicos, no más de 20 años. Y recién nos robaron el micrófono. Los agresores después se trasladaron al móvil de exteriores de Telefe, donde amenazaron a los técnicos con un arma blanca. La patada que me pegaron en la boca, ¿me la va a explicar usted? Si somos como dice Mañeto, el Grupo Clarín, nos merecemos eso. Los farsantes finalmente reciben un trato merecido según el punto de vista del grupo dominante. ¿Qué diferencia hay entre lo que hemos visto y los barras bravas del fútbol? Yo los conozco, los he visto actuar. Sí, son despreciables. ¿Hay mucha diferencia? Veamos una barra brava para poderla comparar. Disculpen que tomemos en este caso una de Boca. El otro día en el Clásico, una de tantas. O sea, en este caso los de River, miren cómo van a encarar a periodistas. Así los perseguían a los periodistas cuando se tenían que dar en retirada el otro día. Sí, llevándose el mundo por delante. En realidad había mucho más cohesión en la barra que atacó, la barra brava que atacó a los periodistas en la marcha del jueves, que estas barras bravas de verdad que vemos. Esto era lo de River en el partido con Belgrano, no importa, tan solo para que ustedes ubiquen las imágenes de dónde proceden, dueños del mundo. Nadie se podía oponer a sus designios. Por eso, porque somos como somos, Mañeto toma carrera
un grupo Clarín imaginario, toma carrera, se relame cuando ve un periodista y le da con todo. Porque se lo merece, tipo que gana millones y que le miente a la gente. Los chicos, no más de 20 años. No, eso es una barbaridad. No, eso es impresionante. Por esto es necesario que la ley de medios surja rápidamente, porque la discusión va a seguir y porque con tanta mentira, con tanto sesgo y tanta gente que le cree, en realidad ese muchacho que va y golpea, ese puño no es de él. Ese muchacho se ha destrozado la vida, quizás fue educado, preparado para otra cosa. Le han metido en la cabeza tanto odio, tanta bronca, que no mide ni siquiera que tiene la cámara de frente. Está ciego y va y golpea de una manera que nunca más podrá mirarse. Me da pena hasta la familia de ese muchacho, que seguramente hizo lo posible por educarlo y darle lo mejor, y que envenenado de la forma en que son capaces de hacerlo desde el grupo para defender sus intereses, va y tiene ese comportamiento. Después de la pausa, vamos a ir a un tramo muy grato para argumentar definitivamente, si es que hace falta todavía, con relación a la ley de medios. Un pequeño adelanto de lo que Leopoldo Moró nos va a decir tras esa pausa. Como nosotros teníamos constancia de que Manieto y el Grupo Clarín, que todavía no tenía la dimensión que hoy tiene, buscaba la derogación del 45, teníamos la preocupación de que nuestra retirada del gobierno no significara que quien nos sucediera le diera esa oportunidad. Un día recibí, creo que en el año 86, una llamada de Manieto, a quien yo no conocía, que me invitó a tomar un café al diario en la calle Piedra. Y ahí me planteó que el objetivo de ellos era la derogación del artículo 45. De esto hace como 24 o 25 años. La historia, que en realidad había empezado a motorizarse a través de papel prensa, estaba en marcha. Se querían quedar con todo. Se quedaron con todo. Una parte ahora se les dice, para adecentar la vida democrática y mediática del país, por favor, van a tener. Pero verán cuánto más restringente era la medida que quería adoptar Raúl Alfonsín que la actual. Es muy interesante. Antes de la pausa, me doy el gusto de saludar, como todos los domingos, a mi compañera Julieta Camaño. Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Hugo. Y por supuesto, mi repudio también para los agresores a los periodistas, colegas Néstor Dip, Cintia García. Es más, hay muchos otros, ¿no? Los productores de Duro de Domar. 13, como incluidos, decía. Exactamente. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos en el Twitter. Queremos agradecer a los seguidores de @BDL Víctor Hugo. Ya son más de 70.000 que domingo a domingo están tuiteando con nosotros en vivo. Hoy estarán para tuitear como invitados especiales, en primer lugar, el pibe Trosco. Él es un accionista, obviamente, de Twitter, realmente tuitea todo el día y es uno de los más grandes opositores al gobierno desde la izquierda. También estará Hernán Brienza, periodista e historiador, y en tercer lugar Florencia Saintut, decana de la Facultad de Periodismo de La Plata. Todos ellos tuiteando en @BDL Víctor Hugo. Particularmente un saludo para Florencia Saintú, que ha sido ratificada en todas sus bondades como conductora de la Facultad de Periodismo de La Plata por docentes y por alumnos. Felicitaciones, muchas gracias por acompañarnos, Florencia. Nos vamos a la pausa y cuando volvamos, testimonios muy pero muy importantes, de un valor periodístico que juzgo de lo más valioso que he podido aportar con el equipo de producción desde Bajada de Línea. Tengo una particular ansiedad en ir a los testimonios de Leopoldo Moró. Lo vamos a hacer inmediatamente. Hay una historia muy jugosa, una demostración de la necesidad de la ley de medios antes y ahora, una enumeración de las mentiras que se han dicho en nombre de la libertad de expresión. Creo que es el más valioso de los testimonios que hemos conseguido en esta disputa, intentando que una ley votada hace 3 años finalmente se pueda aplicar. Antes, un contacto con los amigos. Un saludo para todos ellos en el Twitter, Julieta. Muchas gracias, Víctor Hugo. En @BDL Víctor Hugo vamos a ir con algunos. Son muchos, por suerte están tuiteando muchísimo. Vamos con Florencia Saintut.
Dice, Clarín es un oligopolio, no creció porque la gente lo eligió, sino haciendo negocios con los poderes y con la dictadura. Hernán Brienza, golpear de a muchos y por la espalda es el recurso de los cobardes. Esa es la terminal de facto de Héctor Manieto. El pibe Trosco dice, yo quiero seguir escuchando Radio Mitre y no Radio Viva Rosas y mueran los salvajes unitarios como planea la ley de medios. Florencia, la violencia es una categoría clasificatoria y los que tienen el poder clasifican como quieren, a lo absurdo. Y hay más, Víctor Hugo, a ver si los podemos bajar. Otro más de Florencia. Muchas gracias, Víctor Hugo. Se ratificó un proyecto colectivo de una universidad pública y comprometida con la transformación. Con respecto a tus felicitaciones por ser decana, ¿no?, de la facultad. La ratificación que recibió de alumnos y docentes. Bueno, vamos entonces ahora sí al muy esperado por nosotros y seguramente muy disfrutable para ustedes, testimonio de Leopoldo Moró. En 1987 se produjeron dos hechos muy importantes desde el punto de vista institucional. Por un lado, la sublevación de los Carapintadas en Semana Santa. Y poco tiempo después, en octubre, la derrota electoral del gobierno de Alfonsín en las elecciones de medio término, las parlamentarias. Nosotros en abril, creo que más precisamente el 26 de abril del 88, presentamos una ley de radiodifusión. ¿Por qué? Porque habida cuenta de que era evidente que nos íbamos a ir del gobierno en el 89, no queríamos dejar abierto el camino a que el gobierno que nos sucediera eliminara el artículo 45 de la ley de radiodifusión y dejar abierto el camino para un proceso de concentración oligopólica de medios de comunicación. El artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión establecía la prohibición para aquellos que tuvieran medios gráficos de acumular licencias de radio y televisión. Como nosotros teníamos constancia de que Manieto y el Grupo Clarín, que todavía no tenía la dimensión que hoy tiene, buscaba la derogación del 45, teníamos la preocupación de que nuestra retirada del gobierno no significara que quien nos sucediera le diera esa oportunidad. Y esta constancia la teníamos porque, siendo yo presidente de la Comisión de Comunicaciones, un día recibí, creo que en el año 86, una llamada de Manieto, a quien yo no conocía, que me invitó a tomar un café al diario en la calle Piedras. Por supuesto, yo fui. Y ahí me planteó que el objetivo de ellos era la derogación del artículo 45. En ese momento querían derogar el 45 porque habían comprado Radio Mitre, digamos que clandestinamente, porque precisamente no estaban autorizados por la ley de radiodifusión. Y entonces querían tener cobertura legal. Y seguramente porque ya estaba pensando en ese proceso de concentración de licencias de radio y televisión. Hay que ubicarse, en aquel momento recién el fenómeno de la televisión de cable empezaba a tener alguna expansión. Entonces nosotros en el año 88, previendo que podía ocurrir eso, presentamos un proyecto de ley. Un proyecto de ley que habíamos consensuado con el peronismo, en aquel caso concretamente con Cafiero, que era presidente del PJ y a la vez gobernador, había sido electo precisamente en las elecciones del 87. Yo vengo a decirles que soy el gobernador del pueblo, soy el gobernador que ustedes han querido que sea. Y con ellos habíamos acordado en hacer una ley de la democracia que fijara las reglas de juego para este sector de la radiodifusión y la televisión, de modo tal de que no se produjeran esos fenómenos de concentración que ya se advertían en otros lugares del mundo. Pero tuvimos un inconveniente muy serio, que fue lo que impidió el tratamiento de la ley, que a lo largo del año 88 se desarrolla la interna peronista y gana Menem. Eso lo deja a lo que se llamaba la renovación peronista y a Cafiero en particular en una situación de extrema debilidad. Como seguramente Menem ya tenía compromisos con el Grupo Clarín, trabó el tratamiento de la ley. Y entonces, ¿qué situación se produjo? No hubo ley de radiodifusión, que era mucho más restrictiva que la actual ley
de servicios audiovisuales. Creo que la actual ley establece un tope de 24 licencias, nosotros establecíamos un tope de 4 licencias. Entonces no hubo ley y apenas Menem se hace del gobierno, se vota la llamada ley de reforma del Estado, y en esa ley de reforma del Estado, en un articulito, se contrabandea la derogación del 45. Es decir, ocurrió lo que preveíamos que iba a ocurrir. Nunca nos olvidaremos el artículo 45. Nunca nos olvidaremos el artículo 45. Le voy a explicar a usted, doña Rosa. El artículo 45 decía que la gente que tiene un diario o que tiene otra actividad que tenga que ver con la prensa, no puede tener un canal de televisión. Nadie sabe por qué, pero Clarín, 1 millón de ejemplares en la calle, ¿va a tener la misma libertad que tiene ahora para decir sus amarillos? ¿Está bien? Creo que sí. Es decir, la libertad que tienen los medios de comunicación es la libertad que los propios medios de comunicación saben defender. Todos sabemos que la relación entre el poder y los medios de comunicación es una relación no fácil, que tiene... ¿A papá se lo va a decir? Todos tenemos experiencia de eso. Es una relación no fácil, pero la libertad que tenemos es la libertad que sabemos ganar y sabemos defender. Y por eso la primera privatización del menemismo no es ni Aerolíneas Argentinas, ni PF, ni GA del Estado, sino Canal 13, que va a manos del Grupo Clarín, y Canal 11, que va a manos del Grupo Mazot de Bahía Blanca. Se habían comprado clandestinamente Radio Mitre. Exigían al gobierno de Alfonsín que legalizara esa compra. Alfonsín le decía que no, e hicieron lo posible, ya lo hemos mostrado, por derrocar finalmente al doctor Raúl Alfonsín. Y se quedaron con Radio Mitre cuando Menem asume. ¿Y qué hicieron con Radio Mitre? Por ejemplo, en los tiempos de los Cara Pintadas. Los militares se han replegado. Están discutiendo entre ellos. ¡Que se vaya! ¡Que dejen entrar al pueblo! ¡Que abran la puerta! Les pido que piensen lo que están haciendo. En el 87, más concretamente en Semana Santa, efectivamente, hubo ahí un periodo, digamos, de nebulosa. Asume la dirección de la radio un periodista, Abel Maloney. Yo no sé si ya había un traspaso formal al grupo, pero lo cierto es que ya había dejado de pertenecer a Julio Moyano. Para ser sincero, no sé si era una transición o si ya estaba en manos de Clarín. Se le busque la solución necesaria que creemos que debe ser política al problema de los juicios, que la conducción actual de la fuerza, que no es representativa de nadie, sea reemplazada, y además que la fuerza sea considerada dentro del esquema democrático y del Estado de Derecho que estamos viviendo como una de las instituciones más de la nación y no los kelper de la sociedad como somos considerados. Radio Mitre se constituyó en la única radio que le hizo un reportaje a Rico en directo desde Campo de Mayo. Y ahí hubo toda una discusión en torno a lo que es, por un lado, el ejercicio de la libertad de prensa, pero por el otro lado, la apología de un proceso golpista como el que estábamos sufriendo, como estaba sufriendo la democracia. He escuchado la radio que ya lo único que falta es que hagan el golpe por radio. ¿Usted cree que se Pero por favor, querido, y ustedes quieren defender eso. Eso no es libertad, eso es licencia, eso es inconsciencia y responsabilidad de demócratas que quieren defender la democracia. Bueno, evidentemente el doctor Pugliese ha participado de una... Sí. Ponga que estoy enojado. No, por favor, doctor. Lo invitamos a seguir charlando, por favor. No estoy enojado. Estoy diciéndoles la verdad. Defiendan la democracia y no la primicia. Lo cierto es que nosotros le pedimos que cesara de transmitir el reportaje y ante la negativa, nosotros que habíamos puesto en cadena nacional todos los medios en manos del Estado con la consigna democracia o dictadura, entendíamos que Radio Mitre estaba propagandizando o agitando en una situación favorable a los golpistas. Y entonces decidimos ocupar la radio.
Y fue un grupo de unos 40 militantes, encabezado por varios diputados nacionales, entre ellos recuerdo a José Gabriel Dumont, que posteriormente fue ministro de Educación del gobierno, en fin. Y ingresaron pacíficamente a la radio y le reclamaron a la dirección de la radio que cesara con esa actitud, digamos, de poner en el aire a los golpistas directo. Y bueno, hubo sí, de parte nuestra o del gobierno, una actitud de, digamos, presión para que cesara esa propagandización golpista y bueno, cesó. Vamos a correr, porque los tiempos nos apuran, sobre una parte interesante a propósito de lo que decía Leopoldo Moró, y tiene que ver con las presiones de Clarín entonces. Van a ver los títulos al respecto, en el cual se habla ya de la interna del Partido Justicialista. 27 de abril de 1988. El control no está en sus manos. La solicitada de Semsi pidiendo que se quitase el artículo 45. Estaba en marcha lo Cafiero Menem, por supuesto. Menem le resultó muchísimo más conveniente. Pero volvamos a Leopoldo Moró y lo que señala ya como remate de toda esta historia que nos ha contado sobre la acción del Grupo Clarín en aquel momento, cuando todavía no era grupo. Cuando Alfonsín en el año 89 le faltaban 6 meses para terminar el mandato y reúne un grupo de empresarios, entre ellos empresarios de medios, para pedirle que le den un respaldo para poder terminar el proceso democrático y entregarle al presidente de otro partido político que había sido electo el mando, cosa que nunca había ocurrido en la historia institucional de Argentina, porque Irigoyen se lo entregó a otro radical y Perón se sucedió a sí mismo. Ahí, en esa oportunidad, es cuando Maneto pronuncia aquella famosa frase diciendo el obstáculo es usted, tratando de empujar la salida anticipada de Alfonsín. ¿Por qué? Porque Alfonsín nunca cedió a la presión de Clarín para derogar el artículo 45. Para ponerlo en otros términos, Alfonsín impidió la formación de monopolios que después habilitó Menem. Y esta ley de hoy de servicios audiovisuales pretende desarmar esos monopolios que impidió Alfonsín que se pudieran establecer. Sabemos que es un opositor acérrimo y no nos interesa. Sabemos que es también este tipo de artículos el que aparece cotidianamente en el diario. Pero léanlo, este no es un tiempo para flojos. A toda la dirigencia argentina, sin excepción entre la que me incluyo, frente a tanto negativismo, frente a tanta crítica, si no fuera por el pueblo argentino, si el pueblo y la nación fueran lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. Jarolaski pronunció una frase muy ingeniosa, que además es muy gráfica y define muy bien cómo se mueven en la Argentina las relaciones de poder y cuáles son las tensiones entre la política y los medios oligopólicos, porque acá la cuestión no es tensión entre la política y los medios, sino entre los medios oligopólicos y la política. Y en esa frase Jarolaski decía que Clarín te atacaba como partido político y cuando vos le respondías se escudaba en la libertad de prensa. Para hacer promedio, con Leopoldo Moró lamentablemente vamos a tener que ocuparnos de otra rama, evidentemente, del radicalismo, que es el diputado Aguada, en lo que viene. Pero antes pasemos por nuestro Twitter, Julieta. Bueno, tenemos algunos y muy interesantes, Víctor Hugo. El de Hernán Brienza, en principio. Interesante lo que va a plantear Moró. Carapintadas y Clarín en contra de Alfonsín. ¿No hay una continuidad histórica?, se pregunta. Florencia Saintut. Para Manieto, Alfonsín era un obstáculo. Puede verse cómo los valores democráticos chocan con los intereses empresariales. Brienza, la dictadura y el menemismo fueron cómplices de Clarín. El alfonsinismo y el kirchnerismo, sus opositores. Está claro, ¿no?, dice. Y agrega, evidentemente Manieto siempre jugó en contra de la democracia de todos los argentinos. Por eso hoy no respeta la ley. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Un pantallazo para una solicitada que apareció el 8 de noviembre y que en el fondo juzgo bastante más grave que lo que significó la manifestación democrática
de miles y miles de personas. Esta solicitada, firmada por gente, no vamos a poner primeros planos, pero allí aparecen apellidos: Solanete, Dreyfus, hay un apellido Videla que no sé si tiene alguna relación con el histórico y tristemente célebre Videla. En fin, pero también hay mucha gente de un alto valor. Yo pensé cuando vi lo de la solicitada que era a propósito de la falta de respeto para los concursos de jueces idóneos para fallar en los distintos temas que hacen, en este caso, al Fuero Civil y Comercial, pero no. Era un pedido para que el Fuero Civil y Comercial, el de Recondo, sí, aunque le parezca mentira, sea dejado a su libre albedrío y haga lo que quiera, precisamente con el tema de la ley de medios. Lo grave y lo duro es aceptar que un concurso del que vamos a hacer una parte por curiosidad, se trata de quienes se reciben de abogados, siguen estudiando, siguen para adelante, dan máster, posgrados, etcétera, hacen de su vida una dedicación total a la justicia. Se presentan en un concurso, 24 de ellos, un concurso llevado adelante por el anterior Consejo de la Magistratura. Empezó entonces y después lo continúa este Consejo de la Magistratura. Pasan por un examen escrito muy importante, después tienen un encuentro con Aguad y luego afrontan el examen oral, del que vamos a ver una parte porque es muy curioso. Esto no se sabe. ¿Cómo se hace un concurso? Curso 258, te concursa para cargo de juez, para integrar el Juzgado Nacional Primera Instancia, en lo Civil y Comercial Federal. Lo escuchamos. Bueno, voy a empezar entonces por el de los temas que me proponen, por el tema de la responsabilidad civil. La responsabilidad contractual y extracontractual. Partimos de una premisa: no dañar al otro. Daño moral es una consecuencia inmediata. Dentro del proceso, la parte contraria está en una mejor situación. Yo no haría diferencia entre lo contractual y lo extracontractual en este daño. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Pasaron por todas estas instancias hasta que, con la firma del propio Aguad, como vamos a ver, se reconoció cuál era el escalafón que correspondía a cada uno de estos jueces. Pero Aguad, de pronto, se enteró de lo que estaba ocurriendo en torno a Clarín. Clarín se dio cuenta que la cautelar desde mayo, por la decisión de la Corte Suprema de Justicia, no iba a funcionar más y tenían que buscar otra estrategia. Algún juez idóneo y real te iba a tener que fallar. Entonces preguntaron, pero ¿y a quién tenemos nosotros en ese concurso? ¿Quién de los nuestros participó? No saben si tienen gente a favor, pero el hecho de no saber implica que no quieren correr ningún tipo de riesgos. Entonces, Aguad ya no quiere a aquellos jueces que, como vamos a ver más adelante, le había puesto la firma diciendo son fantásticos. Lo que quiere ahora es a Recondo. Cuando no les gusta, tiran el poder del Estado en esta batalla sin sentido que está librando el gobierno. Y bueno, no le gustó uno, hizo un escándalo, no le gustó otro escándalo, le gustó el tercero. Han llegado a recusarlo al doctor Recondo, un magistrado intachable en la justicia argentina. Usted se imagina, está cuestionado Recondo. ¿Qué dice Aguad sobre el concurso de los jueces? También dice que usted estaba de acuerdo con el concurso que ahora dice que no. No, en absoluto. Eso es otra falsedad. Yo estuve, es decir, a ver, acá hay dos tiempos tiene esto. El primer tiempo, un concurso normal, donde yo advertí, porque hice la preclasificación del concurso, una cuestión, es decir, no es que advertí, que preclasificamos. Yo, a la doctora Gagliardi en el puesto número 15 o 16. Cuando se completa el trámite de la clasificación de esta doctora, aparece en el número 6. Entonces yo digo, estudio y veo que le han adjudicado puntajes más de los que yo le había adjudicado por un hecho que yo había opinado. Es decir, la doctora Gagliardi es directora de un organismo del Estado. Recordemos a la doctora Gagliardi, quien se supone que el gobierno es la jueza que sea jueza. Esa es la jueza que quiere elegir el gobierno, que yo hasta ese momento no sabía. No había 15 o 16 posible porque habían quedado 13. Pero vean ustedes lo que Aguad había firmado respecto a la jueza en cuestión, cuando claramente decía que
pasaba del 7º al 6º lugar con los más amplios elogios que ustedes pueden ver allí. Y ahí está la firma de Aguad. Pero naturalmente la contraindicación, la contraorden había venido muy pesada. Entonces estos jueces no, los de recondo, los subrogantes, los que dan vueltas, la calecita, sí les servía. Y este es el dolor que provoca la solicitada que salió el 8 de noviembre. Esa solicitada es mucho más importante en el juego de las discusiones que tenemos actualmente que la propia marcha, con todo respeto a quienes democrática y tan numerosamente se manifestaron ese 8 de noviembre. Es muy gracioso, Aguad, como me ningunean aparte, pero está bien, lo entiendo. Hay una publicidad espantosa en los medios oficiales, espantosa y relatada por Víctor Hugo. ¿Víctor Hugo es? El relator deportivo. No sé qué publicidad se refiere. Sí, uno que estaba bastante más cómodo cuando tenía que hablar de Maradona realmente y no de gente como el doctor Aguad. Sigue un poquito más Aguad. Lo ponen a Alfonsín en un atril quejándose del grupo Clarín. Es cierto, bueno, que en su momento se quejó. Pero obvio, Clarín, pero usted fue un problema escuchó... no solo para este gobierno. Pero para discúlpeme, Alfonsín también. ¿pero usted alguna vez escuchó que Alfonsín quisiera clausurar Clarín? No, pero escuché la queja, ¿no? Por No, favor, no. pero obviamente, si cualquiera puede criticar a quien lo critica, pero el tema es no clausurar la libertad de expresión en la Argentina. A ver, ¿usted lo escuchó a Obama quejarse del New York Times? Usted no sabe lo que es el New York Times. ¿Usted Pero lo escuchó? ¿Una cadena televisiva? ¿Usted lo escuchó a Obama quejarse del periodismo? Sí, Aguad. Vea. It's going to cost this country a great deal of money. Why President Obama is so mad? Brad, you got to let me finish my answers. But, sir, I know you don't like the filibuster. Well, I'm trying to answer your questions, and you keep on interrupting. Got to keep on going, even when folks are criticizing you, because as long as you know that you're doing it for other people. Vamos a nuestros amigos en el Twitter. Gracias por estar con nosotros. Julieta. Bueno, Víctor Hugo, Florencia Saintut dice: Víctor Hugo, el señor Pibe Trosco quiere escuchar la radio que entrevistó a Aldo Rico. Queremos cosas distintas. Y sigue: los monopolios ponen en riesgo el funcionamiento de la vida democrática en Argentina. Hernán Brienza: valiosísimo testimonio de Leopoldo Moró para entender la relación entre las corporaciones económicas y la democracia. El Pibe Trosco dice: mamá dice que Clarín es como la primavera, porque se termina en diciembre. Es muy ingenua, ya sé. Bueno, Florencia Saintut dice: qué pena que la UCR hoy esté en otro lugar, Víctor Hugo. Porque el Pibe Trosco es un muchacho seguramente muy informado. Sí. Y él cree que efectivamente la ley de medios tiene algo que ver con Clarín. Porque lo pone en boca de su mamá, pero seguramente él asiente que esa... No tiene nada que ver Clarín, Pibe Trosco, de verdad. Con un abrazo. Clarín en esto de la ley de medios no va absolutamente nada. El diario, nada que ver. Vamos a hacer la pausa y qué lástima, nos queda... En serio, un programa afuera. Bueno, será para el próximo domingo. El equipo de producción tendrá que trabajar menos porque teníamos un recorrido que no nos han dado los tiempos para cumplir. La pausa y todavía nos queda... Sí, pasamos otra vez por Julieta con mucho gusto y después vamos a ir al cierre del programa eligiendo lo mejor, si es posible, de lo que teníamos para compartir con ustedes. Víctor Hugo, quiero contarte que hay una inmobiliaria que tiene cintura, acepta, acompaña y empuja para un futuro mejor, para que los argentinos volvamos a confiar en nosotros mismos. Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. ¿Qué tienen en común una inmobiliaria líder y la máxima categoría automovilística? Trabajo en equipo, control de gestión, calidad de atención, rapidez, conducción. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Valores. Nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo.
la banca solidaria. La próxima semana, si la coyuntura no desvía el rumbo, vamos a ocuparnos de cómo los débiles, los pobres, se defienden con el voto. Los ricos, los poderosos, la derecha, con los medios. Ese será nuestro próximo programa, para mostrar tanta mentira como la que se dice. Miren ustedes cómo las padecen también en los Estados Unidos. Rachel Maddow, una periodista excepcional, al otro día de la victoria de Obama hizo una síntesis desgranando las mentiras como diciendo, bueno, pongámonos de acuerdo. Entonces queda claro que este es el final casi de nuestro programa. Ohio really did go to President Obama last night, and he really did win. And he really was born in Hawaii. And he really is legitimately President of the United States, again. And the Bureau of Labor Statistics did not make up a fake unemployment rate last month. And the Congressional Research Service really can find no evidence that cutting taxes on rich people grows the economy. And climate change is real. And rape really does cause pregnancy sometimes. And evolution is a thing. And nobody is taking away anyone's guns. And taxes have not gone up. And the deficit is dropping, actually. And Saddam Hussein did not have weapons of mass destruction. And moderate reforms of the regulations on the insurance industry and the financial services industry in this country are not the same thing as communism. Listen. Last night was a good night for liberals and for Democrats for very obvious reasons, but it was also possibly a good night for this country as a whole. Because in this country, we have a two-party system in government. And the idea is supposed to be that the two sides both come up with ways to confront and fix the real problems facing our country. They both propose possible solutions to our real problems. And we debate between those possible solutions. And by the process of debate, we pick the best idea. That competition between good ideas from both sides about real problems in the real country should result in our country having better choices, better options than if only one side is really working on the hard stuff. And if the Republican Party and the conservative movement and the conservative media is stuck in a vacuum-sealed, door-locked spin cycle of telling each other what makes them feel good and denying the factual lived truth of the world, then we are all deprived as a nation of the constructive debate between competing, feasible ideas about real problems. Muy bien. Qué inteligente. Sí. Muy buena. Rachel Maddow se llama. Nos vamos, un par de tweets. Bueno, los tres últimos, Víctor Hugo. Florencia Saintut dice, la ley se tiene que aplicar porque va más allá de Clarín. Es la defensa de los derechos de todos ante una derecha mundial. El pibe Trosco dice, Víctor Hugo, la única persona que me reta es mi mamá. ¿Claro? Un abrazo. Muy divertido. Hernán Brienza. Quiebra la lógica de que solo puede comunicar quien quiere luchar con la información. Esa es la verdadera desmonopolización, que viene de un tuit anterior que dice la ley de medios no es contra Clarín, es mucho más profunda. Desmonopoliza los criterios de comunicación en Argentina. Muchas gracias a todos los que tuitearon en el día de hoy. Bueno, mucha suerte, Hernán, saca un libro tras otro. Sí, increíble. Yo todavía estoy disfrutando del éxodo de Jujuy y ya estamos con un nuevo libro de el otro 17. Ya les vamos a contar, incluso quizás lo invitemos en algún momento. Un abrazo para todos nuestros tuiteros y particularmente para ustedes. Nos vemos el domingo, señora. Nos vemos el domingo. Si Dios quiere, hasta entonces.